por ejemplo, la palabra chiris, que muchas veces, por ejemplo, a los niños, según la región, le llaman chiris, a los niños pequeños. Entonces nosotros esa palabra definitivamente no la vamos a encontrar y tendríamos que ir, por ejemplo, a Google y este nos va a especificar. Escribimos nosotros palabra chiris que se habla en Guatemala, por ejemplo, y entonces nos dice, según el regionalismo, se establece o corresponde a un niño como tal, pero nos dice esa variante, ¿verdad? Que es solamente para Guatemala. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado en México a los niños les dicen morros. ¿Y usted cuántos morritos tiene? Para especificar cuántos hijos, ¿verdad? Y a mí me causó un poco de gracia escuchar ese término porque no lo había escuchado. Cuando a mí me preguntaron, fui a un diccionario a investigar qué significaba morro y la palabra morro significa el hijo entre la yegua y un buey. Y entonces yo me quedé así, ¿verdad? Bueno, o sea, ni una ni otra, ¿verdad? Pero Jocelyn solo se ríe porque son términos que se utilizan. Entonces vean, o sea, cómo el regionalismo, vuelvo a repetir, está involucrado dentro del mismo. Si nosotros escuchamos, tal vez ustedes han podido hablar con, por ejemplo, un salvadoreño y dice es que el bicho, ¿verdad? O los bichitos tanto que molestan. Pues para mí un bicho es un roedor, ¿verdad? Una cucaracha, un animalito, pero bichos son los niños o niñas. Si es un bicho, es un niño, si es una bicha, es un niño, una niña. Entonces vean cómo nosotros encontramos esas situaciones que son variantes y por eso es de que hablamos de función en significado de palabras. Para la morfología, que es otra ciencia que estudia el idioma, pues esta como tal va a utilizar, dice, a la función de la gramática, pero aparte de la función de la gramática como tal, nos va a establecer, dice, una forma de significado, solamente que en esta va a ser la variación que vayamos a encontrar. ¿Por qué nosotros hablamos de una variación? Porque la morfología es la composición de la palabra, de dónde deriva, de dónde viene. Regular vamos a encontrar en este caso cuando nosotros, vuelvo a repetir el ejemplo, vamos a un diccionario, entonces nos dice, morfología, deriva de la palabra morfo, que significa logía, y por ejemplo, el otro dice, estudia el tratado. Ah, bueno, entonces estudia la lógica de los tratados, de los estudios, y ya nosotros empezamos a encontrar ese significado según la descendencia morfológica de cada palabra. Ya llevamos dos. Luego está la tercera ciencia, que es la semántica. Y dice que la semántica estudia la disciplina que se interesa por tal cual el significado de la palabra. Nuevamente, pues nosotros sabemos que un niño es una persona pequeña que en su momento está caracterizada o sea determinada como tal del género masculino. Y luego vamos a tener, por ejemplo, si decimos mujer, pues es una persona adulta determinada por el género femenino. Y entonces ya ahí la semántica a mí ya me está dando, ¿verdad? Una situación de un significado tal cual de la palabra. A eso se refiere. Luego vamos a abordar la sintaxis y dice, es la disciplina que estudia el ordenamiento de las palabras en la expresión y la función que cumple en cada una. Por ejemplo, nosotros regularmente siempre formulamos oraciones dando el sujeto, predicado, ¿verdad? Y los otros componentes. Yo podría decir, el día de ayer vi la película de Spider-Man. Bueno, o sea, ¿quién vio la película? Yo. ¿Qué película vi? Spider-Man. Ya dije, ¿verdad? En tiempos específicos. Pero yo no podría decir, eh, ayer, película, vi, yo, Spider-Man. O decir, Spider-Man, ayer,
o sea, no, ¿verdad? Sino todo tiene una coherencia lógica. Y a esa coherencia lógica, o el orden cronológico de la oración como tal, me la va a determinar la ciencia que se llama sintaxis. Por eso es que la sintaxis es importante y relevante dentro de la pronunciación o la escritura como tal. Y luego tenemos también la otra ciencia que se va a llamar fonética. Y la fonética dice, estudia a la filología y a la fisiología acústica del sonido. Cuando nosotros hemos visto a los niños, decimos, ay, tan bonito, ¿verdad? Él ya quiere hablar y empieza pa, y empieza ma, y empieza le, y no es que él quiera hablar, sino él solo está tratando de articular algunos sonidos o algún balbuceo. ¿Cómo representamos rápido a los bebés? El bebé siempre dice, gugu, gaga. ¿Por qué situación? Porque es lo que apenas está articulando. Y dice, ay, tan bonito el bebé, ya quiere hablar. No es eso directamente, sino entre el balbuceo que nosotros mantenemos, pues vamos a encontrar esa situación. Ahora bien, ya nosotros hoy en día ya no balbuceamos, ya nosotros emitimos sonidos tal cual. Y yo no sé si conocen más de alguna persona en algún momento que no pueda pronunciar la letra R. Y dice, ay, es que el caro, por decir ratón, dice el ratón. Y uno se queda así como que ya es adulto, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces en la lengua, parte de la lengua, no se ha ejercitado correctamente. Y por eso es que la fonología, perdón, la morfología y la fonología son estas dos ciencias importantísimas para pronunciar de forma correcta. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, a los niños de etapa inicial escolar, ellos regularmente o hablan con la Z, o hablan con la P, hablan con la T y hablan con la P. ¿Por qué? Porque ellos asocian los sonidos, no distinguen entre una C, entre una S y una Z. Y por eso es de que la costumbre a veces de poder enseñarle, les decía a los niños, ¿verdad? Dice, vaca. ¿Con qué B va? ¿Con B de vaca o B de bu? ¿B grande o B chica? Lo que pasa que solo se utiliza al inicio para poder favorecer al niño, pero no tenemos que mantenerlo porque cada una tiene su propio sonido. Aparte es la V como tal y aparte es la V. Ahí ya cambia totalmente. Y entonces cuando nosotros decimos vaca, burro, ya tenemos la pronunciación en la lengua junto a los dientes de distinta forma. Y es ahí donde nosotros encontramos la función que tiene como tal la fonética y la fonología. Dice entonces, la fonología estudia los elementos fónicos, los fonemas, los acentos, las entonaciones y las pausas. Un niño no distingue de una tilde todavía, nosotros ya. Recuerdo que un niño una vez iba, ¿verdad? Al zoológico y estaba leyendo, supongo que estaba aprendiendo a leer. Y entonces él menciona y dice, ahí está el pelícano y el ganso, ¿verdad? Entonces él acentuó los dos nombres y ya se escuchó de un tono diferente, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos nosotros con este tipo de ejercicios. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, dice cana y cuna, son pronunciaciones similares, más sin embargo, siempre va a existir la variación como tal de cada uno. Entonces ahí vuelvo a repetir, todas estas ciencias nos van a servir a nosotros para comprender y entender al idioma como tal, la función que tiene cada una de ellas. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muy bien, gracias. No, señor. Entonces, muy bien, agradezco que me respondan, por favor. Entonces ya conocemos, ¿verdad? El uso de la gramática, la morfología,
la sintaxis, la semántica, la fonética y la fonología. Señor Jocelyn Martínez de Salvador. De verdad. Sí, tiene unas palabras así, algo extrañas. Pero si Jocelyn me va a decir, acepto, por aceptar. Sí, señor, es verdad. Pero tengo 12 años viviendo aquí en Guate, entonces ya no tengo nada de allá, casi. Casi, pero me imagino que habían algunas palabras que sí eran distintas. Sí, hay muchas palabras que varían, son diferentes. Entonces, hay, digamos, veces que estoy hablando con alguien y todavía hay unas palabras de que allá en El Salvador son distintas a lo que es aquí. Me dicen, ¿y qué es eso? Y yo me quedo así como que no sabes y no sé cómo explicarles. Sí, sí. Pues Incluso, mira, por eso, no, diga. no, te iba a preguntar, ¿cómo le llaman al lapicero ustedes? Pues la lapicimal solo son como algunas palabras como así, como aquí a la fruta del banano. Allá le dicen guineo, eso es lo que más te cambia. Igual a los niños se les dicen güiro, perdón, se le dicen, aquí se le dicen güiro y allá se le dicen bicho. Y cipotes, así. Ay, sí, un día, eso es cierto, lo que tú acabas de decir, un día también me dijeron, es que no vienen las cipotas. Y cuando yo escuché, dije, ¿qué dijo? Y me dice, pues las niñas. Y yo me quedé porque, o sea, yo me asombré de escuchar, o sea, no sabía ni idea tenía de cómo era, ¿verdad? Y entonces, Sí. cuando uno escucha esos términos, se siente uno extraño. Sí, sí, hay muchas palabras que, digamos, de que estoy en una conversación con usted y de la nada salen palabras y me dicen, ¿qué es eso? Sí, como Estardo, pues ya llevo bastante tiempo de conocerlo, entonces, cuando a veces estamos hablando, me pregunta, ¿y eso qué es? Y no sé cómo explicarle las cosas, pero así como ahorita ya sabe, va, porque ya conoce a mi familia, ya todo, ya sabe que mi familia es así, así como mis papás sí tienen el acento todavía de allá, pero, o sea, a mí ya se me quitó, ya tengo el acento más de acá. Yo compartí con una persona y ella cada vez que decía por aceptar, ella decía acepto, acepto. Y nosotros nos reíamos porque, o sea, es algo bien chistoso, pero, o sea, igual no cambia, ¿verdad? Porque es la misma pronunciación que se le da o el uso. Te decía de lapicero porque también la persona siempre nos decía, no olviden de traer su lápiz tinta. Nosotros, ¿qué es eso? Y decía, lo que utilizamos para escribir. Y nosotros memorizábamos las palabras porque siempre que teníamos lo que tú dices, una conversación, más de algo sacaba que nosotros, ¿y eso qué es? Sí, incluso, ¿qué le iba a decir? Ya se me olvidó, es que le iba a decir. Es que como a veces cada departamento, así como acá, a mí me dicen mucho que si yo soy de Oriente, por las palabras, porque más o menos se apegan a lo de allá. Entonces, quizás ella era yo era de la capital de El Salvador, entonces las palabras sí vienen siendo algo parecidas a las de aquí, pero no mucho. Así es. Y vean, Ajá. esta parte que vamos a la pragmática es resumen de lo que nosotros estábamos compartiendo con Jocelyn. Dice, la pragmática o pragmático es una disciplina que estudia el lenguaje relacionado al contexto. Es decir, cada región tiene una forma de hablar y nosotros vamos a contextualizarlo según la situación donde nosotros estemos. Y por eso es algo pragmático, porque si volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Si yo voy a estar con alguna persona que habla o que viene de otro país, pues no vamos a coincidir del todo en algunos aspectos en palabras porque va a ser
la práctica que se tiene. Por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, ¿verdad? Del banano, el guineo. En este caso, también vamos a establecer lo que si hablamos con una persona que es de México, nos va a decir un plátano. Y nosotros sabemos acá en Guatemala como tal que el plátano pues es ya otro fruto, sí relacionado, ¿verdad? Al banano, pero como que es otro fruto ya distinto. Y entonces ahí es donde vamos a encontrar esa pragmática de la cual estamos hablando. Acá entonces dice, es decir, las oraciones producen una aceptación semántica, regresamos, dijimos que la semántica es el origen y el significado de las palabras, dice, interpretando según el contexto en el cual nos encontremos. Nosotros, algunos hemos escuchado la palabra, dice, mire, váyase pero volando. O sea, ¿cómo si no tengo alas, verdad? Otro va a decir, váyase, chanín, 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 chanín. Y uno se queda, ¿y esto qué es? Pero chanín es una situación rápida, solamente que estaba establecido en un idioma maya. Entonces vean la variante. Si estamos en alguna situación contextualizada, hablando con alguien que habla un idioma maya, pues claro está, nos va a entender de qué estamos hablando. O sea, chanim quiere decir, pero ya está aquí, rápido, vaya, lo más pronto, rápido posible, veloz posible, ¿verdad? Entonces ahí viene esta situación pragmática. Según el contexto en el cual yo me encuentre, voy a encontrarle un significado. Otra, por ejemplo, parte de la pragmática es la situación donde nos encontremos. Alguien me puede decir a mí, por ejemplo, mire, yo necesito una escuadra. Y si estoy hablando con alguien de mal proceder, me va a decir, ¿y en qué calibre la quiere, verdad? Porque, o sea, va a pensar que estoy hablando yo de una pistola. Yo posiblemente le estoy diciendo, necesito una escuadra, una regla, ¿verdad? Que tiene como tal, o sea, ese ángulo, ¿verdad? O sea, una escuadra. Podríamos hablar de un ring. ¿A qué les viene de idea un ring? A un ring de carro y a un ring de peleas. Muy bien. Y si le decimos al niño, ¿qué es un ring? Tal vez piensa que es como es un sonido que no sé cómo decirle. Así es el sonido. Ahí está. Sí, el ring. Porque Ring. la canción dice, es que el carpintero parece teléfono porque hace ring, porque hace ring. Vean cómo nosotros contextualizamos esas situaciones. Tenemos 3 sonidos. Tenemos el aro de un vehículo, ¿verdad? El ring del neumático. Y tenemos el ring, ¿verdad? Que es un cuadrilátero para boxear. Y entonces acá viene esa situación de la praxis. Pero la pragmática o la praxis o la práctica como tal tiene, dijimos, significados tomando en cuenta cada una de las otras ciencias que nosotros hemos visto. Y por ello es importante ver cuáles son las ciencias que estudian nuestro idioma. La mayoría, volvemos otra vez, hablamos el mismo idioma, español o castellano, pero sus variantes van a ser distintas. A eso se refiere la clase del día de hoy, las ciencias que estudian el idioma. ¿Alguna duda o comentario, jóvenes? Así está bien. Entendido todo. Gracias. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, con esto concluimos nuestra clase.